26 de abril. Hoy celebramos a San Cleto y San Marcelino. San Anacleto o Cleto fue el tercer papa de la Iglesia. Algunos dicen que fue de origen ateniense, otros que romano. Lo cierto es que el mismo apóstol San Pedro lo conoció en Roma y lo hizo apóstol, siendo el primer papa quien lo bautizara y lo ordenara presbítero de la Iglesia de Roma. Junto con Lino, Anacleto era de los principales discípulos y colaboradores del apóstol Pedro en el pastoreo de la Iglesia Madre de la Cristiandad, de aquel que aprendiera del mismísimo buen pastor a dar la vida por sus ovejas. Ambos jóvenes sacerdotes iban aprendiendo también a ser buenos y santos pastores. Después de que Pedro fuera martirizado, le sucedió como obispo de Roma Lino, quien luego de 12 años a la cabeza de la Iglesia, también pagó con su sangre su fidelidad al Señor. En estos tiempos tan difíciles para la Iglesia, la providencia designó como sucesor de San Pedro al presbítero Anacleto, quien gozaba entre sus hermanos de una merecida fama de santidad. Ya en la sede de Pedro se dedicó a socorrer con limosnas a los necesitados y a alentar con cartas a las cristiandades perseguidas. El emperador Domiciano estaba furioso por el decaimiento del culto a los dioses paganos y viendo en ello un peligro para el imperio, desencadenó la persecución contra los causantes de esta amenaza, los cristianos, quienes por miles decidieron entregar la vida antes que renunciar a su fe. El pastor no podía ser menos que las ovejas. San Anacleto, luego de ser arrastrado, sufrió el martirio en Roma el 26 de abril del año 90. Su cuerpo se conserva en la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Hoy también la iglesia celebra a San Marcelino, quien fuera papa 200 años después que San Anacleto. A este pontífice le tocó gobernar la iglesia en medio de una gran persecución del emperador Diocleciano. Víctimas de ira de este emperador fueron Santa Lucía, Santa Inés, Santa Viviana, San Sebastián y San Luciano. En todos los rincones del imperio los cristianos eran perseguidos, expulsados del ejército y de cualquier cargo público, además de ser sus bienes confiscados o destruidos. Marcelino dio testimonio de su amor a Jesucristo, naciendo a la eternidad en la Navidad del año 304. Sus restos descansan en la iglesia romana de los santos apóstoles. Hoy pidamos por nuestros dos papas, nuestro Papa Francisco y nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Pidamos la intercesión de estos dos santos mártires papas por el camino de la Iglesia conducida por el Espíritu Santo.